Hola queridos, qué gustazo y alegría saludarlos. Hoy martes 1 de julio. Comenzamos un nuevo mes, comenzamos la segunda mitad del año 2025. Parece mentira qué rápido corre el tiempo. Ya estamos en la segunda parte de este año 2025, comenzando el segundo cuarto del siglo. Y estamos estudiando la serie de devocionales Fe en Acción, basadas en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, un hermano del Señor Jesús que escribe a cristianos que han salido de Jerusalén, judeo-cristianos que han salido de Jerusalén, y el pastor de la iglesia de Jerusalén, o sea, el líder que es Santiago, que fue hermano de Jesús, les escribe esta carta para decirles cómo ser cristianos donde quiera que estén, cómo mantenerse fiel a la palabra de Dios, a el evangelio de Cristo Jesús, en donde quiera que estén, aún a pesar de la persecución, de las dificultades económicas, de las dificultades sociales, de las enfermedades, de los peligros, cómo mantenernos fiel a Dios. Y esta carta es para todos nosotros también, porque ustedes y yo también experimentamos las mismas circunstancias difíciles, y Dios nos está hablando para decirnos: manténganse fieles, sigan viviendo como cristianos, sigan poniendo la fe en acción en la vida diaria, donde quiera que estemos. El devocional de hoy se titula La verdadera religión. Va a decir algo muy profundo, muy importante el apóstol Santiago. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera adoración a Dios? Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque nos hablas día con día. En este nuevo mes, Señor, te buscamos a ti, buscamos tu palabra. Llénanos, Señor, con lo que tú quieres decirnos el día de hoy, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a Santiago 1:27, que dice así: La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. El apóstol Santiago no se queda con nada. Nos lo dice, como dice mi padre, seco, directo y a la cara. La religión pura y sin mancha delante de Dios es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. No puede ser más claro, no puede ser más desafiante. Porque el problema que existía en aquella época también es el mismo problema que existe hoy. Es que hay religiosos que se creen mucho, se creen más santos que los demás, se creen más puros que los demás, se creen mejores que los demás, porque practican una religión, porque siguen ciertos rituales y siguen ciertas reglas. ¿Te acuerdas en la época de Jesús, los fariseos? Eran gente intachable en cuestiones religiosas, en cuestiones de pureza, en obediencia a la ley o a las leyes humanas que habían inventado muchos de ellos. Eran intachables. Pero dice Dios: pero su corazón está lejos de mí. Sigue existiendo esa clase de gente el día de hoy, mi amado hermano. Seguro los conoces, seguro has visto algunos de ellos, seguro te los has encontrado frente al espejo a veces. Nos creemos mucho porque vamos a la iglesia, porque sabemos algunos textos bíblicos, nos creemos más, miramos a los demás hacia abajo como pecadores. En la religión judía había muchas reglas de pureza, cómo mantenerse puro, sin mancha. Por eso aquí el apóstol Santiago dice, y mira que el apóstol Santiago era un judío, hablándole a judíos, pero que se habían convertido a Cristo. Seguían siendo judíos y seguían leyendo la Biblia judía y seguían practicando muchas de los rituales judíos. Pero él reconoce, como todos debemos reconocer, que en nuestra propia comunidad religiosa hay este peligro, el peligro de volvernos hipócritas, que practican una religión, pero que nuestro corazón está manchado. Y nos cuidamos mucho de la pureza. De pronto en las iglesias, en las religiones, ponemos un montón de reglas, ¿no? Que no sé qué instrumento musical es pecado, que no sé qué colores para vestirse son pecado, que no sé qué peinados son pecado, que usar gorra es pecado, que tomar café es pecado, que hacer esto, aquello, todo es pecado. Y claro que hay cosas que son pecado, por supuesto, no me malentienden, no estoy diciendo que todo se vale, por supuesto que no, hay cosas que claramente son pecado. Pero a veces fundamos nuestra fe, o nuestra fe entre comillas, en esas reglas, en esos mandatos, en esos nos y síes. La fe verdadera, mi amado hermano, vamos a ver de qué es.
Vamos a ver qué es la fe verdadera. Para no ser hipócritas, ¿cuál es la verdadera religión? La religión es un método que han inventado los seres humanos. Bueno, hubo una religión verdadera, la que envió Dios a su pueblo. Una serie de rituales, de reglas, pero incluso esa no es nada si solo es una fachada. Incluso esa religión, la verdadera, la que Dios envió, no sirve de nada si solo es lo externo, si solo es lo superficial. Hay algo adentro, que es lo que el corazón de la fe. Y mira, mi amado hermano, los cristianos creemos que la salvación es por gracia, solo por gracia. Que no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que hizo Cristo Jesús. Que no nos salva ninguna religión, que no nos salva ningún ritual, que la única obra que nos salva es la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario y solo por Él somos salvos. Solo Jesús nos puede dar salvación. Pero aquí el apóstol Santiago está hablando no de cómo ser salvos, porque eso queda claro, es a través de la fe en Cristo Jesús que se recibe por gracia. De lo que está hablando el apóstol Santiago es de cómo se ve esa fe. ¿Qué efectos visibles causa? Y nos dice 3 cosas que quiero resumir en 3 enseñanzas con la letra A. Número 1, adorar a Dios Padre. Dice el apóstol Santiago, la verdadera religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre. El apóstol Santiago está enfatizando el hecho de que Dios es un Padre y me parece que tiene que ver con una referencia al Antiguo Testamento, donde Dios se presenta como el Padre defensor de los huérfanos y las viudas. Y ahorita vamos a llegar a eso, pero antes de llegar a eso, déjenme concentrarme en esta idea. Mi amado hermano, la verdadera fe no es seguir reglas, la verdadera fe no es seguir mandatos, prohibiciones, síes y noes. La verdadera fe es tener una relación con Dios, conocer a Dios como un Padre. Tener una relación de primera mano. Eso es la verdadera adoración. Número 2, atender a los necesitados. Lo dice muy claro. No hay mucho que hacer aquí. El apóstol Santiago dice, la verdadera religión a nuestro Padre Dios es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Mi amado hermano, si amas a Dios, si tienes una relación con Dios, amas lo que Dios ama, te preocupas por lo que Dios se preocupa, te interesas por lo que Dios se interesa, y eso es la gente y sus necesidades. Hay gente que dice, no, yo soy un adorador. Me he encontrado con gente que dice, es que yo soy un adorador, y se refieren a que saltan en la alabanza musical y que cierran los ojos y levantan las manos. Y no hay nada de malo en eso, no hay nada malo en eso. El problema es que a veces reducimos la adoración a un momento, el domingo por la mañana, cuando hay música o cuando levantamos las manos. Incluso hay unos todavía más equivocados que resumen la adoración en un cierto tipo de música, la música lenta. Mi querido hermano, la adoración no es un momento, no es un género musical. La adoración es un estilo de vida en sometimiento a Dios, que se nota en cómo vivimos todos los días. Y aquí el apóstol Santiago pone los puntos sobre las íes, pone el dedo en la llaga, no quita el dedo del renglón o como lo quieras ver. Y nos dice, tiene que ver con atender las aflicciones de los necesitados. Así de sencillo, así de claro. No puedes decir que eres un adorador si ignoras las necesidades de tus seres queridos. Si ignoras las necesidades de las personas a tu alrededor que tienen aflicciones y no te importa. Me imagino que conoces, no te la puedo contar toda, pero conoces la parábola del buen samaritano. Había un hombre que había sido asaltado y lo dejaron medio herido, o mal herido, bien herido, en el suelo, sangrando. Pasó un religioso, ni lo volteó a ver. Pasó otro religioso, lo ignoró por completo. El que lo ayudó fue un samaritano, uno de otra nación enemiga. Y Jesús contó esa historia para poner el dedo en el renglón de que la verdadera adoración no es ser un religioso que va a la iglesia o que cumple rituales, sino alguien que vive en amor a los demás, especialmente a los más necesitados. ¿Por qué especialmente a los más necesitados? Porque son los que no nos pueden pagar. Si ayudamos a alguien que nos puede pagar, probablemente nuestras intenciones no sean las más puras, lo ayudamos para que nos pague. Pero cuando tú ayudas a alguien completamente sin posibilidad de pagarte de regreso,
es un acto de puro amor. Y ahí se nota el amor a Dios, en atender las necesidades de los que están en aflicción. En aquella época las viudas eran personas en necesidad, así de sencillo. No es solamente una mujer a la que se le murió su esposo, es una mujer que está desamparada por las condiciones socioeconómicas de aquella época. Una mujer viuda no tenía acceso a trabajos, a posibilidad de mantenerse, estaba desamparada. Los huérfanos, también el día de hoy, los huérfanos en la historia de la humanidad son personas que no tienen aquellos que los cuidan, que los protegen, son gente vulnerable, desprotegida. Y dice la palabra de Dios, la verdadera religión es atender a los más necesitados. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Dios es el Padre de los huérfanos, así lo dice la Biblia. Así es que esto tiene que ver con ser como Dios. Y por último, abstenerse del mundo. Adorar a Dios Padre tiene que ver con una relación personal. Atender a los necesitados tiene que ver con amar lo que Dios ama. Y número 3, abstenerse del mundo. Así termina diciendo el apóstol Santiago. Conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ahora te digo algo, esto no es algo nuevo. El apóstol Santiago no está descubriendo el hilo negro. Esto es lo mismo que decían los profetas del Antiguo Testamento, cuando le hablaban al pueblo de Dios. Y que le decían al pueblo, Dios está harto de sus rituales vacíos. Está harto de sus sacrificios y de sus lunas nuevas y de sus fiestas religiosas, que no tienen nada de malo en sí mismas. Dios había ordenado sacrificios, había ordenado fiestas religiosas, había ordenado todo tipo de rituales y mandamientos. El problema no son los mandamientos, el problema es cuando se hacen solo por la superficie, como una religión hipócrita, sin un corazón entregado a Dios. Por eso termina diciendo aquí el apóstol Santiago, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Esto es importantísimo, mis amados hermanos. Vamos a aplicarlo a nuestro tiempo. ¿Cómo ser un verdadero cristiano? Número 1, ten una relación con Dios. Adora al Padre. Número 2, atiende a los necesitados. Vive en amor a los demás. Y número 3, abstente del mundo. No solo se trata de ser bueno y dar sándwiches a los que tienen hambre y darles un aventón a los que necesitan transporte. Es parte de ser cristiano, por supuesto. Pero hay algo más profundo que tiene que ver con pertenecer a Dios. Soy de Dios y por eso vivo como tal. Abstenerse del mundo, abstenerse del pecado del mundo. La verdadera adoración, amado hermano, tiene que ver con apartarse del mundo para dedicarse a la adoración al Dios verdadero. Apartarse de las adicciones. Te lo voy a decir muy claro. Me queda poco tiempo, así es que te lo digo directo. Apartarse de adicciones, al alcohol, al tabaco, a la pornografía, al celular, a las redes sociales. Apartarse de la vanidad de este mundo, de la obsesión por el aspecto físico. Apartarse de las ideologías de este mundo que van en contra de lo que dice Dios acerca de la familia, de la vida en el vientre de una madre, de la sexualidad. Apartarse de todo aquello que no sea palabra de Dios. Adorar a Dios, atender a los necesitados, abstenerse del mundo. Esa es la verdadera religión. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos ser verdaderos adoradores, Señor. No superficiales, sino de corazón. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.